Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, el vídeo de hoy me sale de aquí, de muy dentro. Es el vídeo de cómo ha cambiado mi vida. Evidentemente mi vida ha cambiado con Essence mucho, pero no solamente ha cambiado mi vida, he cambiado yo. Porque nuestra vida no cambia si nosotros no cambiamos. Así es que adelante vídeo. Bueno, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Hace 30 años me paraba a pensar cómo eras hace 30 años. Bueno, hace 30 años evidentemente era mucho más jovencita que ahora, con menos arrugas. Tenía 21 años, acababa de ser mamá y bueno, a los 5 meses me incorporé al mundo laboral. A partir de ahí, bueno, realmente era como había sido antes de ser mamá. Desde los 16 años en el comercio, horarios, bueno, pues infinitos, fines de semana. Mi hijo pasó a ser de las abuelas, ¿no? De mi madre, de mi suegra. Yo estaba prácticamente todo el día trabajando. Y de mentalidad, bueno, pues recuerdo que yo era una persona bastante quejica, como con bastante controladora, bastante de esto lo quiero ya y si no me enfado. Evidentemente también ahí faltaba, ¿no?, una parte de madurez, pero bueno, sí con un genio así como muy lo quiero ya, lo quiero ahora y un poco rebelde, ¿no?, en ese sentido. Mentalmente aspiraba a, bueno, pues dentro de mi trabajo enfocado al comercio, pues simplemente seguir creciendo, ¿no?, en ese ámbito. Jamás en esos momentos, a pesar de venir de familia emprendedora, bueno, pues tenía esa inquietud, ¿no? Tuve esa inquietud de emprender o no. Yo quería crecer, competía conmigo misma para ser la mejor, para que me renovaran el contrato, pero sí que lo pasaba mal porque sí que necesitaba esa seguridad. Recuerdo de cada contrato que se me acababa, no dormía por la noche, ¿no? Tenía esa necesidad imperiosa del ser humano de tener esa seguridad, ese sueldo fijo a fin de mes y todo eso. No me gustaba correr riesgos en absoluto, lo quería tener todo muy controlado y que todo fuera como yo decía. Y así era yo hace 30 años. Hace 20 años fui madre por segunda vez. La verdad es que la cosa no cambió mucho. Yo trabajaba todavía muchas más horas que hace 30, muchas más horas. ¿Por qué? Pues porque ganaba más, porque tenía la posibilidad de ganar mucho más dinero. Entonces al final ese trabaja más para ganar más, para endeudarte más, conmigo se cumplió a la perfección. Evidentemente, después de llevar tantos años trabajando, en vez de un niño, dos, pues era lo mismo. Los abuelos te ayudaban a cuidar a los niños y tú estabas todo el día trabajando. Pero todo esto va haciendo un poco como mella, ¿no? Un poco, bueno, pues al final, ¿cómo era yo hace 20 años? Bueno, pues era menos controladora, había madurado bastante, entendía que no podía tener todo controlado, dejaba pasar un poco más las cosas, pero seguía teniendo esa necesidad imperiosa de la seguridad y más que nunca. Empecé a tener muchos miedos, muchos más miedos, empecé a ser una persona súper preocupada por todo, solo tenía preocupaciones en mi vida, muchas preocupaciones, hasta el punto que lógicamente cuántas veces os digo que cuando nosotros estamos bien, nuestra familia está bien. Bueno, pues yo no estaba bien, yo estaba súper estresada por el trabajo, por estar tantas horas fuera, un hijo con edad adolescente que no fue nada fácil además, y todo eso hizo, bueno, pues que yo cayera como en una especie de, bueno, una especie no, es que yo caí en lo que se denomina ansiedad generalizada. No es depresión, no es nada de eso, porque yo siempre quería estar bien, pero tienes ansiedad, no lo puedes controlar. Y se llama ansiedad generalizada porque sale después de estar pasando un periodo de estrés largo. El estrés no es que sea malo, hay estrés malo y estrés bueno, ¿no? Cuando tú te vas a examinar tienes ese estrés, esos nervios, pero no tiene por qué ser malo, ¿no? Una noticia buena o has cumplido. Yo este mes cuando he conseguido un nuevo rango, estaba estresada, pero era positivo. Pero el estrés malo, si ese que te angustia, ese que estás todo el día preocupada, si se alarga por meses, pues al final sí que puede caer en una ansiedad generalizada, como a mí me pasó, que además me volví una persona súper hipocondríaca. Bueno, recuerdo esa etapa fatal, porque veía que afectaba también a todo el mundo que me rodeaba. Entonces, cuanto peor estás tú, peor está a tu alrededor. Esto es la ley del espejo. Y evidentemente eso no favorecía
para nada a mi ámbito tampoco laboral, ¿no? De ahí tuve que coger una baja por ansiedad, al final cambié de trabajo perdiendo, bueno, pues una antigüedad y un muy buen sueldo, pasé a cobrar menos, pero ahí sí que aprendí, en esos años sí que aprendí que la salud va por delante, con lo cual si a mí ese trabajo no me aportaba dinero, pero no me aportaba, pues estaba comiendo mi salud, pues sí que hice ese cambio con mucho miedo, todavía era una persona muy miedosa, no me gustaba correr riesgos en absoluto, ya os digo que tenía ahí la necesidad imperiosa de la seguridad que me daba un sueldo fijo, una nómina fija, pero bueno, aún así ahí corrí un riesgo, hice ese cambio y además en esos años hice un cambio que es el más grande que he hecho en mi vida. Por eso, eso es lo que me demuestra que yo estaba un poquito, pues ya empezando a correr un poco de riesgo por mi bien, ¿no? Estaba haciendo algo para cambiar mi vida, que fue dejar Madrid y venirme a Valencia sin trabajo, sin nada. Vendí mi casa, compramos aquí otra y comenzamos una nueva vida. Y hace 10 años, bueno, pues me di cuenta que en realidad había aprendido, pero no tanto, porque todo ese cambio de vida, todo ese quitarme de todo, todo ese desapegarme de todo y empezar una vida nueva, hizo que al final seguía teniendo esa mentalidad de siempre, de trabaja y cuanto más tengas mejor, y yo que no había tenido hipoteca en la vida, pues me hipotequé hace 10 años. Es raro, ¿verdad? Porque nunca había tenido hipoteca en la vida y hace 10 años me hipotequé, fue un gran error. Coincidió con mi primer emprendimiento. Bueno, ahí es verdad que ya sí que había un poco, pues, empecé a correr, ¿no? Un poquito de riesgo. Ojo, un poquito, un poquito. Mi mentalidad no estaba corriendo ese riesgo. Entonces, cuando tú haces algo incoherente con lo que estás pensando, las cosas no salen. Y eso fue lo que a mí también me pasó. Bueno, pues al final yo era una persona, como era yo hace 10 años, pues una persona muy negativa, muy negativa, seguía siendo muy preocupada, menos controladora, aceptando que a veces las cosas vienen y hay que venir, o sea, que hay que aceptar las cosas como vienen. Sí, eso un poquito más madura, evidentemente, ya con 40 años, pero seguía siendo una persona muy negativa, una persona que no estaba abierta a cambiar como persona. Y bueno, pues eso hizo que, como decimos, pensamientos positivos traen cosas positivas, pensamientos negativos traen cosas negativas, y yo ahora creo que todos esos pensamientos negativos que yo tenía continuamente, ese miedo a que no me pagaran un alquiler, ese miedo a que me despidieran, ese miedo era justo lo que atraía. Si queréis ver, os dejo por aquí mi vídeo de la ley de la atracción, porque realmente eso es lo que yo he aprendido, que atraemos lo que pensamos. Entonces, claro, por eso yo ahora entiendo que atraía absolutamente todo eso, porque yo nada más que me preocupaba por lo malo, nada más que me preocupaba por si no llego a fin de mes, que está claro que cuando tenemos ese problema es difícil, ¿no?, gestionarlo, pero que de verdad se puede ser feliz con muy poquito y se puede ser feliz con muchos problemas. Esto lo entendí un poquito más tarde. Y bueno, pues así en estos últimos 10 años, hace 6 años, como os he comentado, comencé mi primer emprendimiento. Fue un fracaso, fue un aprendizaje, pero yo era una persona negativa, yo era una persona que tenían que estar tirando de mí. Yo ahora veo que era una persona que me tenían que estar levantando el ánimo constantemente. La motivación era, bueno, pues te dura 10 minutos en lo que te están motivando, cuando te dejan sola vuelves a caer. Eso es un trabajo personal que nadie puede hacer con nosotros. Entonces, bueno, pues han tenido que pasar unos cuantos añitos más en los que yo volví a trabajar para otros, volví a tener un poco esa necesidad imperiosa de seguridad, de una nómina fija. Y bueno, pues en todos estos años, estos últimos años, yo he estado trabajando para otra persona. Y bueno, pues volví a tener esa necesidad imperiosa necesitaba, ¿no? Por la situación en la que había quedado, de la crisis, de, bueno, un desahucio y demás. Entonces necesitaba sí o sí ese ingreso fijo y bueno, pues no estaba el momento de arriesgar. Yo entendí que no estaba el momento de arriesgar, sino de estar segura, y es lo que hice. Hasta que hace 2 años, bueno, pues Essence llegó en mi vida. Evidentemente, con todo este recorrido que yo os digo, imaginaos cómo estaba cuando Essence llegó a mi vida. O sea, yo no creía en nada, y esto me lo habréis oído decir. Yo me he tenido que quitar velos. O sea, yo era como una cebolla. Era una cebolla llena que hasta que llegas a que empiezas a quitar capas. Evidentemente, las capas me las ha ido quitando el tiempo. Y llegó el momento en que el crecimiento personal llegó a mi vida, que fue en verano de 2019. A partir de ahí, fue voluntario el querer ser otra persona. A mí Essence me hizo ver
que si yo quería tener un equipo, bueno, pues pequeñito, podría ser la persona que soy o que era, pero si quería tener un equipo más grande yo tenía que cambiar como persona, porque yo tenía que ayudar a otras personas a que abrieran su mente. Si yo no tengo la mente abierta, no puedo ayudar. Yo tendría que ayudar a otras personas a que creyeran en ellas. Si yo no creía en mí, ¿cómo les iba a ayudar? Entonces, al final, yo me formé. Por supuesto que el network marketing me encanta, es una industria que me tiene enamorada. No he parado de formarme para trabajar el negocio, es muy importante también, pero para mí va muy unido. La mentalidad está muy unida a que este negocio funcione. Y yo en mí, más que la forma de trabajar desde el primer día hasta ahora, lo que he cambiado también ha sido la mentalidad. Ese clic que me hizo un día de tú puedes, ves a por ello, lo tienes, visualizar, creer que lo tienes, en fin, todo lo que rodea al crecimiento personal. Empecé a creer en la ley de la atracción, empecé a practicarla, empecé a utilizarla como herramienta para atraer las cosas buenas a mi vida. Y bueno, pues después de 2 años tengo que decir que mi vida ha cambiado totalmente. Y no solamente económicamente, porque al final para mí yo no empecé por dinero, empecé porque me encantaba ayudar a otras personas, me encantaba la creación de equipo, me encantaba ayudar, me encantaba tener un equipo de personas con las que trabajar en equipo, conseguir cosas juntos. Eso es realmente por lo que yo empecé en Essence. Pero es que el dinero es un resultado y yo a día de hoy, y a mí nunca me gusta hablar de dinero, ni siquiera suelo poner mucho mis comisiones por ahí, pero cuando miras solamente un poquito hacia atrás, hace 2 años cuando yo comencé en Essence y ves que tu facturación se ha multiplicado por más de 6 veces, pues realmente el dinero es un resultado. O sea, quiero decir que podemos trabajar y podemos dedicar el tiempo a algo que nos gusta, pero si realmente luego no tenemos dinero para comer, pues a ver, también hay que, esa parte es importante, ¿no? Porque el dinero lo necesitamos. Cuando tú ves que tu facturación, como os he dicho, se ha multiplicado por 6, pues dices, bueno, pues el dinero es un resultado. Pero lo más importante ya no es eso, sino cómo tú te sientes ayudando a otras personas, cómo haces que otras personas les esté pasando lo mismo que a ti. O sea, yo en este momento lo que más me llena y lo que más me ha cambiado en mi vida es ver que otras mujeres también están multiplicando el sueldo de cuando empezaron y que otras están en el camino y que están sobre todo todas cambiando como personas a mejor, a ser felices. Eso de verdad no lo da. A mí eso no me lo han enseñado en ninguna empresa de las que he tenido una nómina. Hemos tenido jefes buenos, hemos tenido jefes malos, hemos tenido jefes que no eran jefes, que eran líderes, lo que queráis, pero cuando tú estás trabajando para otra persona y tienes una nómina, eso no existe. Tú tienes que trabajar, hacer tu trabajo y te vas. El crecimiento personal y todo lo que te ofrece el network marketing para crecer como persona, para subir de nivel de conciencia, no tiene precio. De verdad, un mensaje de una compañera tuya, de una chica de tu equipo, dándote las gracias por todo lo que ha conseguido o por todo lo que le ha cambiado la vida o le va a cambiar, vale más que cualquier cheque. Así es que bueno, hoy quería abriros un poquito más de mí, deciros que es posible, que igual que yo he conseguido cambiar como persona y de hecho por eso precisamente ha cambiado mi economía, porque si tú no cambias nada de tu alrededor va a cambiar, pues que igualmente podéis hacerlo vosotras. Yo sé que es una frase tan oída, si yo puedo, todos pueden, si uno puede, todos pueden, pero es que es verdad. Solo necesitas creerte. Así es que si crees que yo te puedo ayudar a conseguirlo, estás en lo cierto. Te puedo ayudar. Si crees que no puedo, pues no te puedo ayudar. Espero que creas que puedo ayudarte y te animo a que te pongas en contacto conmigo. Te regalo una mentoría de 20 minutos para escucharte, para saber de ti y poder ayudarte finalmente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. ¡Ay! Suscríbete al canal y dale a la campanita. Ahora sí, chao. ¿Dónde vas? No se te olvide suscribirte al canal, que te veo.